Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que hoy nos acompañan nuevamente en el Vamos Somos Chilenos en la Radio Portales la 89.5. Los saluda Samira Chaguán, quien hoy me encuentro abandonada por mi gran y querido amigo Héctor Sandoval, que no nos pudo acompañar, pero está acá nuestro gran compañero de distintas batallas, Joaquín Sangüesa. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy feliz. Otra vez aquí acompañándote en la radio. Y nuevamente estoy muy feliz porque hace mucho rato que no venía al Vamos Somos Chilenos. Así que feliz de acompañarlo a ti y a nuestros invitados. Así es, Joaquín, pero también tenemos grandes sorpresas para el día de hoy, día miércoles, semana corta, Semana Santa. Mañana muchos sabemos que a eso de las 2 de la tarde esperan irse para la casa temprano. Vamos a tener mucho movimiento en nuestra región, en la región de Valparaíso. Se estima que va a ser la región más visitada para todos nuestros auditores que son de la región. Afírmense que vamos a tener muchas visitas, mucho turista y no solamente chilenos, sino que también desde Argentina nos van a visitar. Pero hoy nos acompaña una persona a la que yo no solamente escucho, estimo, sino que también respeto en materia educacional, a quien conozco de cerca, sé el trabajo que realiza. Y queremos también darle un espacio para que nos pueda contar de las distintas cosas y vivencias que han tenido en este último tiempo, desde su establecimiento, pero también los desafíos que hoy tenemos que enfrentar como país en la educación en Chile. Y para eso tengo el honor de presentar a Adolfo Pret, director educacional de acá de Valparaíso. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, gracias por la invitación para poder conversar un poco de educación, que es algo tan importante y creo que yo la base para tener un mejor país. Así es, Adolfo. Adolfo, hemos hablado mucho, hemos conversado bastante sobre la importancia de tener una muy buena educación. Es un desafío. Sabemos que después de esto de la pandemia bajó mucho la asistencia a clase, hemos tenido deserción y distintos desafíos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se ha visto por lo menos el año 2025? ¿Cómo han ido las matrículas, principalmente en tu establecimiento, pero también si nos puede hacer un mapeo regional? Mira, en temas de matrículas han ido repuntando, la gente ha vuelto, post pandemia se alejó mucho de los establecimientos educacionales, la valorización, sobre todo en los niveles más tempranos, en pre-kinder, kinder, primero básico, en todos los establecimientos eh, muchos apoderados no valorizaban el que tener que venir a clase y eso impactó en lo socioemocional, en la violencia escolar, en los resultados académicos, por supuesto. Eh, yo creo que ahí hay grandes preguntas que tenemos que hacernos, que algunos países reformularon por la pandemia lo que es la educación. Mm, Creo ahí que tenemos ahí un tema pendiente como sociedad, el ver cuál es la educación que queremos. ¿Realmente estamos en los tiempos? ¿No estamos en los tiempos? Porque de un momento de tener todo digitalizado, pandemia, hacer por videollamada, etcétera, volvimos al pizarrón, po. Entonces ahí obviamente los niños quedaron como, en qué clave les hablamos? Incluso, no sé, pues si todavía estuvieran las pizarras de tiza, sería irónico ver que el profesor vuelve a tomar la tiza para sus clases cuando lo tuvimos frente a una pantalla por 2 años. mm. Entonces, creo yo que está pendiente una modernización de la educación, de la didáctica que debemos usar en los colegios y por supuesto hacernos cargo de la parte socioemocional que ha sido quizás en los primeros años post pandemia el principal foco del ministerio, era la revinculación y hacernos cargo de la parte social de los estudiantes. Si yo quiero ir un poco por ese lado, Adolfo, porque ¿Sí? el colegio muchas veces pasa a ser como la principal casa de los estudiantes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desde la dirección o cómo el colegio se transforma en un hogar protector para los estudiantes? ¿Cómo se abordan esas estrategias para que sea un factor protector el colegio? Mira, si tú ves y uno recuerda, yo soy mayor que usted, en los colegios nosotros teníamos los profesores, los inspectores y por ahí a lo mejor en algún colegio un psicólogo. Hoy día hay equipos de convivencia, hay psicólogos, hay terapeutas, hay equipos de integración escolar, hay todo un andamiaje para poder apoyar y acompañar a los estudiantes.
Eh, Están hoy día un montón de reglamentos, de leyes, de planes de convivencia escolar, planes de inclusión, planes de sexualidad, etcétera. Eh, pero quizás es parte de lo que yo te decía, y la gran pregunta que tenemos que hacernos como sociedad es, ¿realmente la escuela es, como tú decías, el principal, pasar a ser el hogar o necesitamos al hogar? O Mm. sea, como sociedad podemos decir, no, que el colegio se haga cargo de todo, o necesitamos como sociedad decir, no, pues no podemos, no, el colegio no se puede hacer cargo de todo. La familia tiene que hacerse cargo de una parte y el colegio tiene que hacerse cargo de otra, o por lo menos estar de acuerdo en cómo abordamos los diferentes temas. Adolfo, algo que se vio mucho, que tiene que ver con la violencia en las escuelas. Sí. Se viene dando, va al alza pareciera, va más al alza que se trate un poco de controlar, lo vemos a diario, no solamente en nuestra región, creo que tenemos que salir solamente en lo regional, sino que es algo que está pasando a nivel nacional. Y algo que no se veía, hoy tenemos incluso establecimientos educacionales que tienen pórticos de armas, que obviamente para quienes nos encanta la educación, nos encanta trabajar con jóvenes, lo vemos como una preocupación. Pareciera que hoy estamos perdiendo a los jóvenes y tal vez incluso se los podemos estar entregando en las manos de las bandas criminales de narcotráfico. Preguntarte principalmente, ¿cómo se ve esto en relación a la violencia escolar? Y si obviamente no le ponemos un párale a esto pronto, podemos, sin lugar a duda, ir aumentando incluso que jóvenes los vamos perdiendo de las escuelas y empiecen a irse a bandas criminales. Mira, los colegios, las escuelas, los establecimientos educacionales, eh, no estamos en otro planeta, pues, estamos insertos en una sociedad y obviamente lo que pasa en la sociedad pasa en los colegios. En algunas cosas, en algunos temas antes, en otros después. En algunas cosas positivas, en otras cosas negativas. Por ejemplo, ¿en qué es positiva? Hoy día todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, con temas de diversidad cognitiva, es un avanzado. Hoy día no hay discriminación en ciertos temas en los colegios que la sociedad todavía las sigue habiendo. Pero otras cosas como la violencia escolar es reflejo de lo que muchas veces pasa también en la sociedad. Y por eso quizás vuelvo a reiterar que la sociedad tiene que hacer este llamado y esta reflexión de qué es lo que queremos en los colegios. Mm, No sé, no es algo que te podría decir yo que está resuelto, el si necesitamos pórtigos detector de metales en los colegios o no. Eh, pero sí tenemos que hacernos cargo de cómo enfrentamos y paramos esta violencia. No sé si es más o menos, porque claro, hoy día tenemos más viralización, los niños andan con celulares y se graba. Yo hago un montón de cosas entretenidas en los colegios, pero se viraliza más rápido una pelea. mm, Eh, pero yo ahí dividiría la violencia que siempre ha existido en un colegio, o no sé si violencia, pero las dificultades o los conflictos propios de cualquier relación humana. Una pareja de pololos que peleó, un partido de fútbol que se fue de las manos y un par de combos también uno los vio cuando estaba en el colegio. Ahora, cuando eso se sale de control y son temas externos al colegio, lamentablemente en los colegios más vulnerables, los temas de droga, los temas de barrio, los temas ya ahí es algo que las herramientas y los protocolos de los colegios están en tremenda tensión. En particular, ¿cuál es mi visión? Es justamente apoyarse en que hoy día no es suficiente un súper buen director mm, o un súper buen profesor, sino usar a la sociedad, que la sociedad se haga responsable y parte de los proyectos educativos. Gracias a eso, con universidades, con fundaciones, con juntas de vecinos, qué sé yo, a lo menos en el colegio en que yo dirijo hemos logrado dar vuelta a una situación de violencia escolar y hoy día hay una cultura escolar al interior del establecimiento que prima y que los niños saben que pueden tener diferencias, a lo mejor con otros grupos del barrio, de fútbol o lo que sea, pero aquí en el colegio estamos para otra cosa. Creo que esa reflexión lo tenemos que hacer como sistema, es decir, ya, ¿qué es lo que queremos? Y adecuar las leyes para eso, como tú bien dices, estamos poniendo en riesgo a lo mejor a algunos niños
Hoy día la responsabilidad penal adolescente está ahí en conversación, pero si un niño, por ejemplo, o una niña puede tomar ciertas decisiones a los 14 años como un nombre social, bueno, ¿qué pasa si comete un delito o está trayendo droga al colegio? Yo no puedo revisar mochilas, no puedo poner un pórtico, pero si hay un consumo que es riesgoso o alguien consume eso y contrapone a algún medicamento que esté tomando, puedo tener una situación grave al interior. Entonces, ¿cómo la prevengo? ¿Qué herramientas tengo? Claro, la educación es la gran herramienta. Eh, pero la educación necesita un andamiaje y necesita que todos estemos de acuerdo como sociedad y decir, oye, stop, con los niños no, en los colegios no. Mm. Oye, Adolfo, tú tocaste un punto súper clave, que es un poco como la colaboración que hace el colegio con fundación, universidades. Entonces, te quería preguntar si esa forma de vincularse, de articular el tejido social, es hoy día una forma que tienen los colegios, que deberían adoptar más colegios para combatir esta un poco cultura como de la violencia y de la agresión. ¿Es el camino, lo extracurricular, una forma de combatir un poco estas situaciones? Mira, yo creo que es uno de los caminos, por lo menos el que mi experiencia me ha resultado, y yo no lo nombraría como algo extracurricular, sino como parte de lo curricular, que se hagan parte. Hay muchas instituciones, como te digo, hay juntas de vecinos, qué sé yo, que nos pueden apoyar y pueden sumarse a nuestro objetivo que es educar. Eh, Pucha, tengo una experiencia muy bonita con exalumnos del colegio en que vienen y hacen talleres de ajedrez. Tengo un exalumno que tiene 100 años, 100 años, y viene aquí y comparte, qué sé yo. Lamentablemente, como te decía, muchos de los problemas son emocionales y tú ves que los niños después terminan conversando con los que son abuelitos y reconociéndolos como compañeros de colegio, compartiendo, le enseñan ajedrez, le ayudan en las tareas. Entonces, yo esto también lo vi cuando era la pandemia, donde cerca había un hogar de ancianos y los pobres abuelitos estaban encerrados ahí, pero a media cuadra había un colegio. Entonces, perfectamente estos abuelitos podían ir al colegio, caminar por los patios, ocupar la biblioteca, leer para esparcimiento. Entonces, no puede ser que los colegios se han ido blindando y parecen como fortalezas y una suerte de burbuja en la sociedad. No, pues no puede ser una burbuja entre la sociedad, tiene que ser parte del colegio y parte de las soluciones sociales que queremos, que la gente refleje que la esperanza de una mejor sociedad pasa por una mejor educación. Así es, estamos conversando con Adolfo Pret, director educacional de Valparaíso, acá en la Radio Portales, la 89.5, en el programa Vamos Somos Chilenos. Recordarle a todos nuestros auditores que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también posterior al programa pueden escucharlo en diversos canales como en Spotify, YouTube, entre otros. Adolfo, ¿cuáles son los desafíos, crees tú, que hoy tenemos también como país para mejorar la educación? Porque es el gran tema. Siempre ha estado una de las mayores preocupaciones de los chilenos, la educación. Principalmente la salud, las pensiones, la educación. Hoy todo eso queda un poquito más atrás porque está por encima, obviamente, la seguridad, la delincuencia, el crimen organizado, y es la mayor preocupación que hoy sienten los chilenos. Pero obviamente para poder también combatir eso necesitamos tener una mejor educación. ¿Cuáles tú crees que son los desafíos? Sobre todo que mira, este año tenemos elecciones presidenciales, todos podemos tener visiones distintas, pero ojalá que nos pueda unir algo que es tener una mejor educación para el país. ¿Cuáles tú crees que son los desafíos que tenemos que tener por delante para tener una educación efectivamente de calidad? Pucha, yo pienso que es que está sentarse a la mesa con honestidad, viendo el futuro, con una visión de Estado, más allá del partido político que gobierne, y de tal forma de tomar decisiones, porque la educación es un proceso largo. No puede ser que un niño entre en kinder y salga de cuarto medio y haya pasado por tres proyectos país distintos en educación. Entonces, y creo yo que es importante la coherencia sobre la educación que queremos y después cómo entregamos las herramientas a quien administre la educación y cómo las ejecutamos eso. Y eso en todos los niveles, te hablo desde la educación a lo mejor inicial hasta las universidades, por así decirlo, que también uno ve a veces los profesionales que llegan en el ámbito educacional.
Eh, creo yo que ahí hay que poner un poco de coherencia, recuperar algunas cosas que lamentablemente con los servicios locales se perdieron, que era cierta autonomía que habíamos adquirido los directores con las corporaciones municipales, los DAEM, que hoy día perdimos un poco esa autonomía en ejecución de recursos, pero que nos permitía dar fuerza a nuestros proyectos educativos. Mm, Pero hemos ganado otras como es apoyo pedagógico, apoyo en temas de convivencia, etcétera. Entonces hay que ahí hacer una mixtura. Pero es importante que las familias reconozcan a los colegios como, como parte de su proyecto de desarrollo, como parte en las ciudades, sus colegios como parte del desarrollo de la ciudad. Valparaíso, no sé si tú sabes, es uno de los colegios de las comunas que más liceos técnicos tiene y más variedad de liceos técnicos tiene. Bueno, y tenemos las empresas para eso. Esos liceos técnicos tienen las herramientas, también vinculados con las empresas. Las empresas necesitan porque van a salir aquí nuestros profesionales que pueden aportar a desarrollar la ciudad, po. Entonces, si mejoramos, si damos mejores técnicos aquí en los liceos, vamos a tener mejores empresas y vamos a tener mejor ciudad. Entonces, tiene que haber ahí una coordinación. Sí, Adolfo, yo te quería preguntar porque tú mencionas distintos tipos de educación. A ti te toca dirigir un liceo que es politécnico y me gustaría que me explicaras por qué es importante la educación politécnica, por qué es viable como alternativa de vida, quizá un poco más allá del margen científico humanista. Eh, Mira, a mí me gusta mucho la educación técnica. Mi formación inicial es técnica también. Y si uno ve algunos países, hay referencias, por ejemplo, el País Vasco en España, que dan fuertemente la educación técnica, han logrado desarrollar toda una industria y todo un proyecto social completo. Eh, Hoy en día también muchos de nuestros estudiantes ven a la universidad por la gratuidad, por distintas cosas, no solo de mi liceo, sino a nivel país, entran a la universidad, ocupan las becas que les da el Estado, el CAE o cualquier sistema, y después rebotan 2, 3 años después, vuelven a la educación técnica. Porque ahí obviamente hay más trabajo, están siendo mejor pagados, esa necesidad es creciente. Entonces creo que es un pilar fundamental para el desarrollo del país, la educación técnica, pero la educación técnica de calidad. mm. Y al ahí hablar de calidad, estamos en estos días en un proceso de actualización curricular, que es revisar como los planes de estudio. Una actualización curricular se hace más o menos 10 cada 10 años, 15 años. Eso a lo mejor en los años 70 era válido. Hoy en día, imagínate una actualización curricular, no sé, por decir algo en mecánica. ¿Podemos garantizar que 10 años el plan de estudio va a estar vigente cuando estamos cambiando de los motores a combustión a los motores eléctricos? Entonces, necesitamos tener respuestas más rápidas, más ágiles, y para eso hay que no pueden quedar tan arriba, sino que tienen que quedar y darle facilidades a los directores en autonomía para estar más al día, porque si no, esta actualización curricular va a salir, vamos a empezar a adaptarla y ya vamos a quedar desfasados en la tecnología y en las capacidades que le estamos enseñando, habilidades que le estamos enseñando a los estudiantes. Adolfo, bueno, para contarle a todos nuestros auditores, estamos conversando con Adolfo Prech, director educacional, sobre los desafíos de la educación en Chile y también, obviamente, las dificultades que hoy tenemos como país. Adolfo, te quiero preguntar algo que tú lo dices, pero hoy ustedes como directores, establecimientos educacionales, quieren mayor autonomía, lo necesitan, es necesaria. Pero ahí aprovechar de preguntarte, porque muchas veces uno ve que se apunta a los profesores con un dedo si es que están en paro, etcétera. Pero más allá de eso, hoy los profesores tienen mucha carga. Sabemos que el trabajo que realizan es demasiado intenso, es duro trabajar con estudiantes, no es fácil, sobre todo en los tiempos de hoy donde incluso hay profesores que a mí me han contado que les cuesta también porque se ha perdido el respeto frente a la autoridad, frente al profesor. Y en aquellos años no era así, obviamente, la autoridad del profesor se respetaba.
Dicho esto, ¿qué crees que debería hacer hoy el Estado? Porque no, esto no depende del gobierno de turno, sino que obviamente el aparato estatal, para poder modernizar también la educación y también en facilitarles la pega a ustedes, que estén enfocados en educar y no estén enfocados en todo el papel burocrático engorroso que les toca vivir en el día a día. Esto no es algo que tal vez lo puedes solamente ver tú, sino que lo ven todos los directores de los colegios, todos los profesores, todos los docentes están muy agobiados y muy agotados también de la burocracia que hay, no solamente para enfrentar ciertas problemáticas, sino que también en el día a día, Adolfo Pret. Yo creo que primero, lo primero que hay que ver es, pucha, ver las políticas públicas con escala humana. Ver las políticas públicas con escala humana. ¿A qué me refiero con esto? Puede estar una política pública, eh, eh, por lo menos seguirla empujando sin hacer una revisión profunda de cómo la estamos implementando, si es que resulta que tenemos la mitad de Chile que está en este proceso de traspaso, pero como ya hay algunos que están traspasados a los servicios locales, resulta que los que vienen la ven con temor, po. Entonces, si pasamos de una esperanza por una educación mejor, porque queríamos todo y marcharon muchos para que la educación saliera de las municipalidades y pasara a otro sistema, y resulta que vamos en la mitad y tenemos a la mitad asustados por lo que viene, porque lo que entonces, ¿estará bien? ¿Estará mal? O sea, por lo menos reflexionemos, porque ¿qué pasó? O sea, de algo que era esperanza, ahora resulta que la mitad no quiere y ojalá no pasemos nunca y viene como que viene el cuco. Entonces, necesitamos ver con seriedad qué está mal y cómo lo mejoramos. Porque yo no digo que hay que volver atrás, por supuesto que no, pero tampoco podemos seguir sacrificando y sacrificando esfuerzos y manteniendo la educación pública sobre los hombros de los funcionarios que hoy día están algunos poniendo nuevamente plata de sus bolsillos para poder hacer salidas pedagógicas, para poder apoyar a estudiantes. Eh, entonces, creo que ahí hay que sentarse a la mesa sin temor a decir, pucha, nos equivocamos o algo no vimos y entrar en un proceso de modernización. Es cierto que el Estado necesita mucha modernización, Mm. pero en educación es urgente, porque la burocracia está haciendo que no podamos llegar a los niños que más lo necesitan, que son los niños de los colegios públicos. Pues si estamos claros que los colegios públicos atienden a los niños más vulnerables. Entonces, y cada vez esa brecha es más grande. Hoy día cualquiera te dice que los niños tienen, pucha, sobre todo en liceos técnicos, pero ojalá todos salieran hablando inglés, dos idiomas. Hoy día el analfabetismo digital es algo que les va a pesar a nuestros niños cuando salgan de cuarto medio. Tienen que salir. Antiguamente uno ponía en el currículum, no sé, manejo Word y Excel experimentado. Hoy día un niño tiene que salir programando, Sí, sí. tiene que salir hablando un segundo idioma. Entonces, no podemos seguir perdiendo el tiempo, hay que modernizar para poder recuperar autonomía y darle fuerza a los proyectos educativos. Así es, Adolfo, dices algo que yo siempre me acuerdo y acá para echar un poco la talla también para nuestros auditores. Cuando uno se mete a Instagram, a veces hay memes que te aconsejan cosas y dicen como, uno, hablar inglés, dos, o saber programación. Yo creo que hoy eso también es una gran falencia también del sistema educacional. Hay una gran brecha entre los jóvenes que salen hablando inglés, que pueden ser en su mayoría colegios particulares pagados, colegios que obviamente pueden ser británicos, etcétera, con incluso con la educación pública. Alfo, como nos van quedando 2 minutos, preguntarte cómo se viene para ustedes como establecimiento este año, los desafíos, cómo les fue este año con las matrículas. Están llegando obviamente estudiantes al establecimiento. Yo me acuerdo de una noticia de hace como 2, 3 años cuando ustedes como colegio, y por eso yo de hecho conocí el liceo donde tú trabajas, porque les habían entrado a robar, no sé si eran más de 13 veces en ese entonces. Conozco otros establecimientos que también han tenido, por ejemplo, problemas de seguridad, de robos, de comida, de también de elementos que son necesarios.
ustedes como establecimiento, ¿cómo van a enfrentar este 2025 que nos puedas contar brevemente para todos los auditores Súper. de Portales? Mira, se nos queda una cosa, ¿ah? Que aparte de hablar un segundo idioma y computación, programación, música. Si tú ves los países importantes desarrollados, los niños salen tocando un instrumento musical y leyendo partituras. Eso el cerebro hace otro tipo de conexiones y ayuda mucho al desarrollo. Música y las artes en general. Como liceo, claro, de esos robos que cuando asumimos la dirección del liceo, estamos hablando del Liceo Tecnológico Alfredo Nazar Férez, que está en Playa Ancha. Cumplimos 140 años este año. El liceo nació en Tacna, posterior a la Guerra del Pacífico, y de ahí se traslada para Valparaíso, para Playa Ancha. Y quiero un poco retomar, y creo yo que es la visión de las que tienen que ser las escuelas. El desarrollo de Playa Ancha en gran medida es el desarrollo del liceo. La primera compañía de bomberos de los cerros, hoy día la 12ª, nació por un grupo de estudiantes del liceo que apoyó en un incendio y dijo, no, los cerros tienen que tener su compañía de bomberos y fundaron la brigada que hoy día es la 12ª compañía. Hay alumnos de aquí que fueron de los históricos de los Panzer del Wander. El polideportivo trabajaban en conjunto con el Deportivo Playa Ancha, donde hicieron ustedes el mural, no me acuerdo. Eh, entonces hay muchas cosas. Hay un scout, un grupo de scout, el tercero más antiguo de Chile nace aquí en el liceo. Cuando Playa Ancha tenía sueños de ser la República Independiente de Playa Ancha, confiaban en el colegio, en el liceo, para que sus hijos se educaran y así crecieran y fueran más. Eso es lo que tiene que hacer el colegio y en eso estoy enfocándome a que Playa Ancha reconozca el liceo como parte de su historia y nos apoye no por nosotros, sino porque es apoyar al desarrollo de la comunidad. Si tenemos buenos liceos, si tenemos buenos estudiantes, un buen futuro para nuestros niños, significa que vamos a tener un mejor Playa Ancha, una mejor sociedad. En definitiva, uno después va a pasar en esos 140 años, han pasado un montón de directores, profesores, y uno empieza a quedar en el anonimato, pero pero el, la gente pasa y tiene que mirar al liceo y decir, aquí está, aquí estudié con orgullo, aquí estudié, y no mirar así como mirando para el lado, sino que reconocer que el liceo es un dinamizador de la sociedad, que le va a aportar, que es parte, porque algunos liceos es como poco menos que hablar de una cárcel, es un mal vecino. No, que suena el timbre, los niños salen. No, pues tiene que ser un buen vecino y todos estar comprometidos con el éxito de ese liceo. Y en eso estamos trabajando con todas las vinculaciones y felizmente nos ha ido dando resultados con un colegio mucho más amable, más amigable, comprometido con nuestros vecinos y nuestra sociedad. Así es, estuvimos conversando con Adolfo Pret, director educacional, director del Liceo Alfredo Nazar. Adolfo, felicitar también por el gran trabajo que realiza, lo conozco de cerca, es un colegio, un liceo que queremos mucho, que quiero mucho, y nos vamos también con grandes desafíos, grandes tareas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vamos a una pausa musical y ya volvemos acá en el Vamos, Somos Chilenos. Muy buenas tardes. Seguimos acá en Vamos Somos Chilenos en Radio Portales la 89.5. Los saluda Samira Chaguán. Después de esta breve pausa musical, estamos conversando y estuvimos en el primer bloque conversando también con Adolfo Prech, director educacional. Qué interesante, Joaquín, lo que pudimos conversar. En definitiva, uno de los grandes problemas y dolores que hoy pareciera que no es una herida tan abierta como si vemos, por ejemplo, temas de la seguridad, la reconstrucción en Viña, el transporte público, pero sí sigue siendo una herida abierta la educación en Chile, Joaquín Sangüesa. Sí, yo igual quiero destacar la presencia de Adolfo, una de las personas que sigue luchando por una mejor educación en Valparaíso, desde el liceo que le toca dirigir, y por supuesto que hay un desafío pendiente y espero que haya más personas como él que buscan reencauzar la situación en educación. Así es, Joaquín. Mira, uno de los temas, tenemos una segunda invitada para este segundo bloque, estamos esperando que se conecte, pero hay algo que
que no sé realmente si nos sorprende, no sé qué crees tú, de que la alcaldesa Ripamonte irrumpió en el top 5 de políticos mejor evaluados según la Academ. Con un 52% la alcaldesa Viña Marina supera a todos los presidenciables, pero ojo, excepto a mi candidata, y lo voy a decir acá abiertamente, Evelyn Matei. Joaquín, ¿cómo lo ves tú? ¿Te sorprende? ¿No te sorprende? Vemos que algunos hablan de la capacidad que tiene la alcaldesa Ripamonti, por ejemplo, en comunicar. Sí, a mí no me sorprende, o sea, y no me sorprende para mal, porque en el fondo, si uno se da cuenta, todos vimos a la alcaldesa para el Festival de Viña ahí con un decreto en pantalla abierta gigante, cuando se presentaba Miriam Hernández para la gaviota de platino, y eso quiere decir que hay un trabajo, una estrategia que busca la posibilidad de posicionarla a ella como cara visible, como presidencia, como casi que presidencial, la verdad. Y bueno, lamentable porque uno que vive en Viña del Mar se da cuenta de que la situación en Viña no está bien, y a la alcaldesa le gusta solo la tele, el Instagram y figurar. Así es. Se nos conectó nuestra segunda invitada, nos conocimos hace muy poco, pero hay algo que me gustó mucho, que me lo contó, es la única concejala que tiene, de hecho, la comuna de Casablanca, entonces dije, bueno, qué mejor que poder acompañarnos, qué mejor que poder también ayudarnos como mujer y potenciar el liderazgo femenino en la región de Valparaíso y ojalá que vaya creciendo también en nuestro país. Hoy nos acompaña Ilse Quesada, concejala de Casablanca. ¿Cómo estás, Ilse? Hola Samira, ¿cómo estás? No sé si se escucha bien. Se escucha muy, muy bien. Solo no te Ya, vemos, pero te escuchamos, que es lo importante. oh ya, estoy viendo ahí, solucionando el tema, Ahora, ahí solucionando ahí el tema de la cámara. no te preocupes, Ilse. Bueno, qué rico tenerte en el programa. Para nosotros es un honor que puedas acompañarnos, principalmente porque, como me comentaste, la única concejala, y nos gustaría un poco que también nos cuentes cómo han sido estos meses, obviamente en el cargo, siendo la única mujer, eh, cómo te has sentido tú y también que vayamos conociendo un poco, y para todos los auditores de la radio Portales, acá en Vamos Somos Chilenos, la 89.5 que te puedan conocer y también conocer de tu trabajo, Ilse. Sí, por Ahora, supuesto. Bueno, todavía no soluciono el tema de la cámara, pero no, no te eh, preocupes. han sido ahí, bueno, meses de arduo trabajo, bueno, una muy buena recepción, cariño de la gente. También no todo se acaba con las campañas, sino que también viene todo un trabajo también posterior, el darse a conocer, el llegar también a otros lugares donde aún no soy tan conocida. Así que ha sido un desafío también el ser la única mujer, pero me ha ido bastante bien con la recepción de la gente y sobre todo también con lo que tiene que ver con la representatividad de la mujer acá en Casablanca. Sí, así es. Y Ilse, algo que también es relevante y es importante, de más mujeres en política. Es un desafío y de verdad creo que es muy bueno que hoy tú puedas también representar a las mujeres de Casablanca. ¿Cómo ha sido eso? ¿Has estado trabajando más con mujeres? ¿Cómo ha sido tu trabajo? Me imagino que en algunos espacios creo que se nos acaba de caer. Ilse, estábamos conversando con Ilse Quesada, concejal de la comuna de Casablanca, la única mujer, nos está contando de estos primeros meses de trabajo, estos primeros meses donde ha estado ahí, me imagino que fiscalizando en terreno y cumpliendo una labor que es muy importante. Se desconectó, nos imaginamos que tuvo que tener problemas de señal, debe estar ahí. No sé, es para nuestro auditorio, yo creo, y también Joaquín, ahí vuelve Ilse, que cuando uno se desconecta, se pone más nervioso cuando se te cae la señal, y dice, no, se me cayó la señal, y siempre genera mucha más ansiedad, pero ya tenemos de vuelta a Ilse. Ilse, te estaba preguntando... em, ¿Cómo ha sido este trabajo? Si estás más enfocada en algunos espacios, ¿cuáles son tus aristas hoy? ¿Te estás más enfocada en el tema mujer? ¿Estás más enfocada en lo social, en la educación? ¿Cómo han sido estos meses y cuáles van a ser de cierta manera tus banderas en Casablanca? ¿Estás No sé, muteada? ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Ya. No logré solucionar lo de la cámara, me pilló la tecnología. No Eh, importa, no importa.
estáis tratando ahí de verlo. Bueno, la verdad es que estos meses han sido bastante buenos, positivos, tratando de también marcar presencia dentro de lo que es el rol de la mujer. Pues efectivamente, al ser la única mujer, no solo lo tomo como una oportunidad, sino que también como un desafío, un rol que asumo con mucho orgullo el poder representar a la mujer casablanquina. Dentro de los pequeños avances que hemos tenido hasta ahora, fue la creación de una comisión, de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, que no estaba dentro de las comisiones a trabajar. Así que sí, en Casablanca tenemos la oficina de la mujer, el programa de la mujer que trabaja. Entonces me empecé a unar ahí con la encargada, empezamos a hablar también cuáles son las necesidades de las mujeres, sobre todo lo que tiene que ver con el rubro del emprendimiento, ¿ya? Aquí en Casablanca se da mucho y es muy potente ese tema y desde ahí empezamos a afinar un poquito y finalmente hace unas semanas atrás ya se presentó la propuesta para crear la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, Qué que bueno. efectivamente busca visibilizar el rol de la mujer y también poder trabajar en nuevas propuestas, en nuevas oportunidades también, sobre todo como te había mencionado en el ámbito laboral y de emprendimiento para la mujer. Así que esa es una como de mis principales en realidad banderas de lucha que tomo una vez electa, Mm. ¿ya? Y dentro de los temas que también me gusta trabajar o que me manejo también mucho más es el ámbito de salud. Bueno, llevo más de 10 años de experiencia en el ámbito de la salud. Yo soy trabajadora social de profesión. Y por otro lado, también me he vinculado muy bien con todas las asociaciones de UAS o de Club de Rodeo, así que ahí también estamos trabajando en algunos proyectos y propuestas para la comuna, así que bastante bien en esa área. Mm. Hola Ilse, Joaquín por acá, me aprovecho de presentar. Te quería llevar Hola, un Joaquín. poco al escenario más político de Casablanca. Casablanca es una de las pocas comunas que para la elección pasada cambió de pacto de alcalde. Volvió el alcalde anterior. Entonces te quería preguntar, ¿cuál crees que fue la razón de esos cambios de administración? Y si eso te incentivó a ti pues, incluso a lanzar tu candidatura a concejal. Sí, bueno, uno de los cambios principales es que la gente de Casablanca en realidad, la gente es muy cariñosa, muy cercana. Por tanto, quien lidere a nivel comunal no puede estar ajeno a esa característica que tenemos los casablanquinos, el ser cercanos a la gente, el ser empáticos. Lamentablemente, el tema político también te lleva a mucho tema de egos, ¿cierto? Y la verdad que algo que no ha perdido nuestro actual alcalde, Rodrigo Martínez, el Tuta, es eso, es su carisma, es su cercanía con las personas, es el ir por la calle, el ser cercano y conocer las realidades. Y eso es algo que a él lo caracteriza mucho y lo que la gente también necesita. Eh, a veces todos estos temas políticos también se llenan mucho de promesas, ¿cierto? Palabras bonitas, discursos bonitos, pero de pocas acciones. Y en ese sentido, siempre nuestro alcalde actual, Rodrigo Martínez, siempre ha estado a la altura de eso. O sea, eh, promete lo que dice, ¿cierto? Entonces eso, la gente echaba de menos eso, echaba de menos a él como persona, a él como líder y bueno, y así lo reflejaron también en las urnas. Mm. Así es, estamos conversando con Ilse Quesada, concejala de Casablanca, la única mujer concejal de la ciudad, acá en el programa Vamos Somos Chilenos en la 89.5 en Radio Portales. Ilse, yo conozco al alcalde de Casablanca, al Tuta, desde que yo trabajaba en el Instituto Nacional de la Juventud, muy chica, no sé, 24, 25 años, liderando un servicio público bien desafiante y bien difícil. Y cada vez que íbamos, como para hacer actividades con jóvenes, el tuta, siempre creyéndose muy joven también, nos acompañaba, quería estar siempre muy presente. Y eso yo creo que también es muy importante cuando uno ve a las autoridades en terreno, autoridades que tengan también, ahí logramos la cámara, se logró, logramos que verle la cara también a Ilse, pero también cuando uno ve a las autoridades en terreno, a las autoridades con una capacidad también importante de gestión. Y preguntarte que probablemente en el programa nos van a estar escuchando muchas mujeres que van a estar después que van ahora en la micro para la casa moviéndose.
¿qué te movió a ti para entrar a lo público? Y también siendo mujer, que también es mucho más complejo y hay que equiparar esa cancha, obviamente, pero ¿qué te motivó para entrar a lo público y ser concejal de la comuna de Casablanca? Bueno, la verdad es que debo decir que llevo años ya trabajando en lo que es el servicio público, propio también de mi profesión. Siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, el trabajo social, el trabajar con las personas, estar ahí, como se dice, donde las papas queman. Pero algo que me lleva finalmente a tomar la decisión de iniciar mi rubro en la política, debo decir que fue mi madre. ¿Ya? Mi mamá fue 12 años concejal acá en Casablanca, terminó su periodo siendo ahí reelecta por 3 periodos ahí consecutivos, también una persona muy, muy querida por la gente, hizo harto trabajo, así que también ella dejó huellas importantes en lo que es la comuna. Ya posterior a eso, y yo también paralelamente, me empecé a entrar por otras líneas ahí en lo político y tomé la decisión. Me gustó mucho lo que vi en un momento de ella, de su trabajo. Entonces, desde ahí nace como mi interés por continuar con esa línea. Mira, qué bueno, porque siempre también cuando uno tiene un referente, sea un papá, una mamá, un tío, también obviamente el bichito te va picando antes. Joaquín, y sé que querías hacer tú la pregunta, pero yo interrumpí, así que dale nomás. No, mira, te quería preguntar porque imagino que igual ya es como muy poco tiempo, ni siquiera se cumple un año todavía de tu cargo como concejal. Mi pregunta Sí, es a 4 años. futuro. ¿Qué te gustaría dejar como legado en Casablanca? ¿Qué esperas para el próximo año ahí en Casablanca en tu rol de concejal? Yo creo que ya está dejando uno en todo caso, que es la Comisión de Sí. Mujer y Equidad de Género. Ya tenemos el primero, placa Ilse Quesada. Bueno, la verdad es que sí, partiendo principalmente quiero me gustaría dejar una huella importante en lo que tiene que ver con la mujer. Yo empatizo mucho, no solamente por el hecho de ser mujer, sino que yo también, por ejemplo, soy una mamá que estoy sola, vivo sola con mis 2 hijas, sé lo complejo, lo cotidiano a veces que es lidiar, porque a las mujeres se nos suman distintos roles, pero no es que uno deje de hacer una cosa por hacer otra. Entonces, en este momento yo estudio, me trabajo, ¿cierto? Soy mamá, soy dueña de casa y uno finalmente tiene que lograr el equilibrio y compatibilizar todo. Entonces, en ese mismo escenario es que yo también empatizo mucho, porque así como yo, hay muchas mujeres aquí en Casablanca que están igual que yo en la misma y siempre con las ganas de surgir, de salir adelante. A eso súmale el querer ayudar. Muchas mujeres que son líderes en organizaciones comunitarias. Entonces, la verdad es que también es como un orgullo para mí que eso se refleje y que quede plasmado. O sea, somos súper mujeres. ¿Ya? Así que partiendo por esa línea, el ser la única mujer, si bien puede ser un desafío en algunos ámbitos, es un rol, como había mencionado, que asumo con mucho orgullo. Por otra parte, algo bueno, que yo durante mis campañas nunca hice fue prometer nada, sino más bien como el poder gestionar cosas. En este transcurso, poquito tiempo que llevamos, me he dado cuenta que a veces muchas organizaciones llevan años, años trabajando en proyectos o años con muchas ideas y a veces no han concretado cosas. Entonces, desde ahí me gusta a mí trabajar con los grupos que estoy trabajando recién en la actualidad, porque todavía me falta todavía adentrar mucho, pero creo que podemos lograr grandes cosas. Yo, en mi forma de trabajo, creo que algo que me caracteriza es ser resolutiva y práctica. Me gusta mucho la gestión e ir concretando cosas. Entonces, a veces, como estamos en reuniones, vamos a lo práctico. ¿Qué es lo que necesitamos? Y ahí empezamos a averiguar ya cómo podemos lograrlo, con quiénes, y empezamos a mover redes, empezamos a averiguar, empezamos a investigar, y desde ahí ir de poquito concretando cosas. Entonces, al menos con las organizaciones que me encuentro trabajando en la actualidad, no me cabe duda que en este periodo vamos a concretar cosas y así espero también ir apoyando a las personas en eso, en concretar sus proyectos. Creo que ese ahí va a ser mi fuerte y sobre todo también como gestora de proyectos. O sea, lo que no se ha hecho, podemos ahí comenzar a hacerlo. Así, estamos conversando con Ilse Quesada, concejal de Casablanca en la Radio Portales, acá en nuestro programa Vamos Somos Chilenos, la 89.5, y le recordamos a todos nuestros auditores que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Ilse, hay algo que para los que somos
de comunas, no sea Viña, no Valparaíso, no las capitales regionales, hay una gran problemática. Yo toda mi vida viví en la comuna, o mi infancia y adolescencia, porque ya para la universidad, lo que nos pasa mucho, tenemos que venirnos a Viña, Valparaíso, yo viví toda mi vida en la comuna de La Calera, en el interior de la región. Es a veces tener que dejar tu casa, tu familia por irte a estudiar, pero muchas veces no vuelves al lugar donde tú trabajabas. Tú eres muy joven y me imagino que también uno de los desafíos es hoy cómo uno logra que los jóvenes de la comuna puedan quedarse ahí, puedan tener estabilidad laboral, puedan crecer, puedan tener buenos ingresos, puedan formar familia ahí, y no que estas comunas que a veces pueden ser rurales o más alejadas de las capitales regionales se vayan envejeciendo. Es uno de los desafíos, por ejemplo, para Casablanca, fomentar que los jóvenes se queden ahí y ojalá tener expectativas laborales en la ciudad. Sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, sobre todo esto va de la mano entre lo público y lo privado, ya tiene que haber ahí conversaciones, eso es lo que se da también acá en Casablanca. Existe interés también por ir generando posibilidades de trabajo. Bueno, acá Casablanca va creciendo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las empresas. El hospital también de Casablanca, que es nuevo, se inauguró hace poco, también ha generado muchas posibilidades también de empleo, y también la visión que tiene nuestro alcalde en la actualidad también es de poder generar empleos a la gente de Casablanca, atraer a nuestros profesionales, a quienes se estudian y se preparan afuera, Mm. el que se generen más oportunidades laborales para ellos volver y hacer atractivo también. Mm. Oye, Ilse, tú eras del Hospital San José de Casablanca, ¿no es cierto? ¿Cómo está Sí, funcionando ese hospital hoy día en comparación un con la hospital crisis que fue? es un hospital que se inauguró muy recién, ¿o no? Irse, creo, Joaquín, ¿o no? Sí. Lleva muy poco, no sé si lleva el mes de hecho inaugurado. Sí, bueno, el hospital ya está funcionando desde el año pasado, la verdad. Ya desde el año pasado que ya se encuentra en Ah, funcionamiento, y en la actualidad en realidad se realizó la inauguración porque se estaba esperando todo lo que tenía que ver con la unidad de diálisis. ¿Ya? Ese era como lo último que faltaba, tener toda esa área como ya aprobada y en funcionamiento para poder realizar como la inauguración formal de todos los servicios. mm, Así que eso es la actualidad. Bueno, ya. existe obviamente todo lo que contempla este hospital. En este hospital no hay especialistas. Es en realidad uno de los desafíos en el ámbito de salud, que se requiere obviamente de apoyo y voluntades también políticas y mucho más elevadas, ministeriales, para poder trabajar en que este hospital pueda cambiar su tipología, porque al ser tipo 4 no permite que hayan especialidades, sino que solo atención primaria, lo cual necesitamos en Casablanca. Se necesita mayor resolutividad, se necesita más especialistas, más por la cantidad de personas que atienden. Estamos hablando de 30.000 personas aproximadamente que se atienden en este hospital. Tenemos una urgencia a veces con un solo médico, donde los tiempos de espera igual fluctúan entre 5 o 6 horas o más. Gran cantidad, bueno, de médicos EDF, entonces se requiere poder hacer un trabajo, la verdad, que más acabado, más especializado para mejorar la salud en nuestra comuna. Si nos vamos a la satisfacción usuaria, en cuanto a la satisfacción usuaria, la verdad es que es bien baja en cuanto a lo que tenemos. Si bien tenemos un hospital grande, una muy buena infraestructura, un hospital que podemos decir casi de lujo, pero en cuanto a resolutividad todavía estamos muy atrás. Sí, ese es como una de las grandes, yo creo, uno de los grandes desafíos también que tenemos como país. En el primer bloque conversábamos con Adolfo de los desafíos educacional, pero también sabemos lo complejo hoy, de hecho, que está haciendo la salud en los distintos centros, no solamente en Casablanca, lo veíamos hace poco también. La falta de insumos, de recursos, también, por ejemplo, el Hospital Van Buren de Valparaíso, y esto es algo que está ocurriendo. Y ahí, Ilse, me imagino que los vecinos, cuando tienen que ir a una especialidad, tienen que trasladarse hacia Valparaíso. Efectivamente, bueno, muchas de las cosas que no se logran resolver acá, por ejemplo, una vez se llega acá por ejemplo, una apendicitis, claro, te entregan la primera atención y tienes que ser trasladado rápidamente a Valparaíso. A veces la disponibilidad de ambulancias no Sí. está, entonces la gente a veces tiene que trasladarse por sus propios medios, lo cual va asociado también a un costo, a buscar el quién, el tema de la comodidad también. Entonces son varios los factores
que juegan ahí, digamos, a veces en contra, en que las personas tengan como una atención inmediata dependiendo su situación de salud. Sí, y eso obviamente es el gran problema porque también afecta en el bolsillo de los vecinos muchas veces de tener que trasladarse, el transporte, coordinarse, no todos tienen auto particular y tienen que buscar el transporte público, lo contrario, pedirle a algún vecino familiar que lo pueda trasladar y eso también genera mucho estrés que ya no solamente pasa por la salud física, sino que también por la salud mental cuando no tienes obviamente la disponibilidad para poder obviamente poder viajar. Ilse, em, preguntarte y algo que yo creo que también que es relevante, que es la educación en Chile. Nosotros en el primer bloque hablábamos de eso, de los desafíos que tenemos como país. Ustedes me imagino que como municipalidad siguen los establecimientos públicos ligados a la municipalidad y no son SLEP todavía. Pero más allá de eso, tenemos hoy un gran problema en Chile que tiene relación con la violencia escolar, con la deserción. Esto puede estar dándose un poco más, obviamente, en las comunas más grandes, pero sí en las distintas comunas sigue ocurriendo y está pasando también, porque esto obviamente fue en ascenso post pandemia. Em, hoy tenemos un desafío que yo creo que a todos los que somos parte de este panel hoy nos hace sentido, que es cómo podemos recuperar la juventud también. Cada día la estamos perdiendo más, cada día tenemos más jóvenes consumiendo algún tipo de droga, cada día tenemos a jóvenes en bandas criminales. ¿Cómo le disputamos eso al narcotráfico? ¿Cómo es la realidad hoy que está viviendo Casablanca en relación a la educación, a los jóvenes? Y si nos puedes hablar también de la seguridad de la comuna para que todos los autores de Radio Portales puedan también, obviamente, conocerle. Bueno, en cuanto al tema de educación, la educación municipal, la verdad es que la conozco bien de cerca acá en Casablanca. Mis dos hijas, de hecho, estudian en una escuela municipal, la escuela Domingo Ortiz de Rosas, así que conozco bien de cerca un poco a veces la realidad o los desafíos también a los cuales ellos se ven expuestos. Debo decir que la escuela, la educación municipal acá en Casablanca es muy buena, Sí. buenísima, académicamente han salido buenos alumnos, buenos puntajes nacionales también, excelentes profesionales, así que en ese sentido muy orgullosa de pertenecer ahí a la educación municipal y creo que algo que también debe enorgullecernos a nivel de comuna. Por supuesto que siempre hay aspectos que se tienen que trabajar, como es la parte de la seguridad, la prevención, también sobre todo en el ámbito de la salud mental y todo lo que eso engloba. Bueno, desde el hospital me tocó trabajar durante muchos años atrás en vinculación con lo que es la parte de educación. Ahora lo he visto más desde afuera y es algo que se tiene que estar trabajando constantemente. Yo creo que lo principal acá es el tema de la prevención. Creo que en algunos casos llegamos un poquito tarde. Creo Mm, que se necesita, no tenemos que ser tan reactivos, creo que no tenemos que esperar a que se genere el problema para ver cómo lo abordamos. Creo que la prevención aquí pasa a ser un factor súper importante y a veces nos damos cuenta que cuando trabajamos en lo que es adicciones o consumo experimental de sustancias, estamos llegando tarde. Creo que necesitamos un estudio más acabado, algunos datos estadísticos que puedan también respaldar algún tipo de intervención y ver cuál va a ser el foco. Desde mi experiencia profesional, yo he estado trabajando también como coordinadora técnica en centros de tratamiento y muchas veces me tocó ver que las personas adultas, cuando ya llegan, digamos, a poder someterse a algún tratamiento, tuvieron su consumo experimental a veces cercano a los 9, 10 años. ¿Ya? Entonces creo que es un dato que a lo mejor pudiésemos profundizar, mm. poder tomarlo, rescatarlo y ver cuál a lo mejor es la magnitud de ese grupo, porque a lo mejor cuando ya llegamos a los niños a los 14, 15 años, estamos llegando tarde, porque a lo mejor ese consumo experimental ya se produjo. Entonces creo que la importancia ahí que tiene en este caso el DAEM a nivel comunal, el trabajo en red, ¿cierto? Mantener activo todo lo que es la red de infancia, adolescencia, el trabajo salud, educación, esos son aspectos súper relevantes. Entonces aquí creo que el trabajo en red entre las instituciones es lo que se hace más relevante para poder abordar estas problemáticas. ¿Ya? Principalmente también, como digo, desde la educación y la prevención. Eso pasa a ser como lo más importante.
En Así cuanto al es. tema en Dale. cuanto al tema de seguridad en la comuna, se está trabajando fuertemente para poder reforzar todo lo que es el ámbito de la seguridad ciudadana que se ha implementado acá en un periodo anterior, que el alcalde está analizando ahí con el nuevo director de seguridad, están viendo cuáles son los focos de mayor conflicto, están también aumentando muchos proyectos que se vienen con cámaras, lo cual viene también a reforzar el tema de la seguridad. Por supuesto que todavía estamos ahí al debe, ¿cierto? Nunca todos vamos a estar tan seguros en un momento, pero sí, no me cabe duda de que vamos a lograr grandes avances en esa área porque se está trabajando, se están implementando, se vienen nuevos proyectos y también mucho, como te decía, o sea, el trabajo aquí comunal, las comisiones de seguridad a nivel comunal, el trabajar en red, por ejemplo, con carabineros, pasa a ser súper relevante y positivo para la comuna, para poder tener una respuesta rápida frente a las emergencias en ese ámbito. Así es, estamos conversando y estuvimos porque ya se nos acabó el programa con Ilse Quesada, concejal de la comuna de Casablanca. Ilse, darte las gracias, creo que nos unen también muchas cosas como la educación, la juventud y también recuperar a esa juventud que es tan importante y que no solamente el futuro del país, es el presente y que hoy pareciera que lo estamos perdiendo. Diste datos que son muy relevantes, que es del consumo temprano. Tenemos que empezar obviamente a combatir eso. Estamos todavía a tiempo, pareciera que falta mucho, tenemos que empezar a generar mayores programas de prevención social. Cuando hablamos de que ha aumentado la delincuencia en el país, no solamente tenemos que dotar de mayor inteligencia, obviamente, a las policías, sino que también tenemos que tener la capacidad de invertir en programas sociales y preventivos. Para allá también es uno de los grandes desafíos. Muchas gracias, Ilse, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también, Joaquín. Esperamos, Ilse, que en un par de meses podamos contar nuevamente contigo para que nos vayas contando del gran trabajo que está realizando en la comuna de Casablanca. Y se nos fue el programa acá en Vamos Somos Chilenos en la 89.5 FM en Radio Portales. Me despido de ustedes, Samira Chaguán, y nos estamos viendo la próxima semana junto a nuestro gran amigo Héctor Sandoval.